Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes a bien cogernos para ser embajadores tuyos, Señor. Somos tu imagen y semejanza, Padre Santo, y en nosotros estamos representándote a ti, Padre Santo, porque así tú lo has querido. Tú eres quien nos ha hecho tu nación santa, tu linaje escogido, tu divino tesoro. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia que tuviste para con nosotros, que diste a tu Hijo unigénito, Señor, para que estemos nosotros aquí representándolo a Él. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado, por tu misericordia infinita. Estamos en la clase bíblica como cada sábado que traemos a ustedes con la intención de que la palabra que es Cristo siga dándose a conocer a aquellas ovejas a las cuales se necesitan de conocer la verdad, esa verdad que le hace libre, la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas nuevas acerca de nuestra salvación que fue conseguida en la cruz del Calvario a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos creído en el Cordero, lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos a bien ser esa nación que Él creó para regalársela a sí mismo. Y por eso es que somos cristianos y por eso es que seguimos la fe de ese Dios Salvador que nos ha dado la salvación, que nos ha justificado ante Él para librarnos de todo pecado que nos separaba de Dios. Y por eso nuestro problema del pecado fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones e iniquidades y pagó por ella. Y así fue como el Señor nos liberó de la garra del enemigo. Por eso es que ahora somos esa representación de Él aquí y cada día debemos manifestar más al Cristo que está en nosotros que a nosotros mismos, porque estaremos siendo imagen y semejanza de Él por completo ya cuando estemos con Él, que estaremos juntamente con nuestro Señor cuando Él venga por su iglesia y se la lleve y nos transforme y nos dé ese cuerpo sin mancha, ese cuerpo sin pecado, ese cuerpo que ya no tendrá ninguna contaminación porque tendremos vida eterna para manifestar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ese es el plan del Señor y ese es el plan que va a suceder porque todas sus promesas se cumplen. Estamos trabajando en Primera de Pedro todavía, capítulo 5. Y aquí hay un requerimiento que es muy importante para la iglesia de hoy día acerca de ese llamado del Señor cuando se lo hizo a Pedro, y Pedro aquí nos lo escribe en su epístola y nos deja saber, de manera que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo es la que estamos manifestando a través de estas clases bíblicas que traemos para cada uno de ustedes, para que conozcan la verdad suya. Es la verdad de tu identidad como cristiana, como cristiano, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Primera de Pedro 5, apacentar la grey de Dios, es el título de la clase de hoy, estamos en la lección 15. Primera de Pedro 5, apacentar la grey de Dios. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encierra esa promesa del Señor, que Él va a perfeccionarnos en Él, para que podamos nosotros manifestar toda la gloria de su nombre para toda la eternidad. Es el Señor el que tiene esa obra en sus manos. Esa obra no le pertenece a ningún ministro, a ningún hombre, a ninguno de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a las ovejas. Cuidarla en el sentido de que es el tesoro de Dios. Así que Él lo llama. Su tesoro es la adquisición adquirida. Es por eso que Él, como nos atesora, nos pide a los ancianos que cuidemos de la grey del Señor. Es importante conocer esa misión que tiene cada siervo del Señor, porque el mismo Pedro, siendo un apóstol que anduvo con Jesucristo y que él estuvo adelante ante todos los planes del Señor en su ministerio aquí en la tierra, él aún no se llenaba de toda esa gloria para enseñorearse y verse más grande que los ancianos que le acompañaban en esos momentos. Y él le dice: yo anciano igual que ustedes, porque como ustedes también soy un siervo del Padre para cuidar de la grey del Señor. Esa solicitud vehemente de Cristo a Pedro y de Pedro a nosotros a través de la epístola y de nosotros, para que nosotros tengamos la compasión de manejar a la grey del Señor. A manejar, cuando digo la grey del Señor, para los que no entienden, es manejar la iglesia, manejar a los creyentes. Esta es la forma en la que Dios pide que nos amemos los unos a los otros, y a los que estamos a cargo de ministrar la palabra, porque nosotros traigamos esa paz. Apacentar es traer que las personas no se sientan rechazadas, que las personas sientan amor, que sientan aceptación y que sientan el perdón. Porque si Cristo fue capaz de perdonarnos a nosotros todas nuestras iniquidades, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? De no perdonarnos los unos a los otros, porque esa es una de las formas de manifestar el carácter de Cristo, a través del perdón, a través de la aceptación. No busque que si el hermano tiene esto, si tiene esta práctica, si tiene aquello, si tiene lo otro, para rechazarlo. Todas las cosas que tú creas que sean debilidades en tu hermano son las razones más por las cuales debe acercarte con ese amor, con esa compasión y con ese ánimo de perdón. Porque es como el Señor nos llama, dice el Señor: amor, aceptación y perdón es la manifestación con la cual nosotros debemos representar a Cristo. Debemos darle amor a los hermanos, debemos cuidarlos. Si conocemos esto, van a ver aquí unas instrucciones de cuáles son las cosas que el Señor espera de nosotros, que nosotros hagamos. A través de Pedro nos deja saber en esta epístola cuál es la voluntad y la intención de Dios. El Señor no nos llama al pastorado, no nos llama a ser maestro, no nos llama a ser evangelista para que nos enseñoreemos de la grey del Señor, sino para que la apacentemos, para que traigamos paz, para que traigamos amor y para que traigamos aceptación. Cuando comprendamos eso y empecemos a hacerlo y a manifestarlo, estaremos siendo buenos representantes y embajadores de nuestro Señor. Y es por esta razón por la cual estamos dando esta clase, para que nos profundicemos en la palabra y nos sumerjamos en ella, para conocer esa verdad que nos hace libres, nos hace libre de ego, de orgullo, de petulancia, de todo ese tipo de cosas que nos separan de los hermanos, sino que nos hacen más afables, más
asequible, mucho más empático con ellos, y entonces esto es lo que nos hace ser hermanos, esto es lo que nos hace ser identificados en una familia, la familia celestial como lo es, porque cada uno de nosotros fuimos hechos hijos aceptos en el amado y somos parte de esa familia celestial en Cristo Jesús. Un llamado a los ancianos. Ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro dará una palabra de exhortación a los ancianos que están entre los cristianos, que están leyendo esta carta, y hoy nosotros. Estos ancianos tenían responsabilidades y hoy nosotros, especiales, las cuales les dirige Pedro. La palabra anciano habla de la madurez y sabiduría que una persona anciana debe de tener, haciéndolas calificadas para el liderazgo. Pedro les da instrucciones a los líderes de la iglesia, los llamados ancianos, presbíteros y obispos, que se usan en muchas iglesias en la actualidad. El consejo también es provechoso para los líderes en el trabajo. Se centra en servir a otros, pastores, el rebaño de Dios voluntariamente con sincero deseo. Pastorear el rebaño de Dios voluntariamente con sincero deseo. Era la costumbre de Pablo y Bernabé designar a ancianos en las iglesias que habían fundado, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. También se estaba desarrollando el oficio de pastor, quien era esencialmente un anciano que enseñaba. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo anciano también, decía Pedro. Pedro estaba apto para hablar porque él era un anciano también, aunque Pedro era claramente el prominente entre los 12, afirma ningún privilegio o posición especial como el Papa de la iglesia primitiva. Al contrario, Pedro se miraba a sí mismo como un anciano, también entre todos los ancianos de la iglesia. Testigo de los padecimientos de Cristo que soy, decía Pedro, también participante de la gloria que será revelada. Pedro estaba calificado para hablar porque él era un testigo de los padecimientos de Jesús cuando vio la tortura de Jesús y probablemente la crucifixión, y era un participante de la gloria de Dios, probablemente refiriéndose a cuando vio la transfiguración de Jesús. Estaba con Cristo en el jardín. Él estaba en él cuando fue detenido y estaba con él en la sala del sumo sacerdote, considerando que tal vez Pedro fue testigo del padecimiento de Jesús en la cruz. El recordatorio de esto haría su exhortación a los ancianos mucho más poderosa. Lo que los líderes en la iglesia deben hacer, usted y yo, amado hermano, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los hermanos en la iglesia, a los cuales el Señor nos pide que cuidemos, que lo cuidemos no como que ellos están al servicio de nosotros, sino como que nosotros los ministros estamos al servicio de ellos, porque es dos miradas diferentes. Cuando usted se enseñorea, usted hace que los demás le sirvan a usted, pero cuando usted cuida de ese rebaño, usted es quien está al servicio de ellos. Y en el momento en que comprendamos esto para nuestro ministerio, es en el momento en que estaremos conectados totalmente con la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que apacentemos las ovejas. La voluntad del Señor es que le sirvamos a las ovejas. La voluntad del Señor es
que cuidemos de ella en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo haría si Él estuviera aquí con nosotros. Él nos cuidaría, Él nos sanaría, Él nos llevara, así, se digo en lo personal, porque sabemos que Cristo está en y con nosotros como el Consolador y que Él nos guía a través del Espíritu Santo en nosotros porque somos su templo, y también sabemos que la palabra está ahí y por lo tanto Cristo está presente mientras la palabra está y la palabra permanece y no prevalece. Apacentar la grey de Dios. Este fue el primer aspecto de liderazgo. Pedro parecía haber recordado las tres partes de comisión de Jesús para él en Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacentá mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacentá mis ovejas. En ese pasaje Jesús le dijo a Pedro que demostrara su amor por Jesús, alimentando y apacentando a sus ovejas. Un pastor espiritual hace su trabajo en dos maneras principales. El primer trabajo es alimentar a las ovejas. Jesús enfatiza esto a Pedro en Juan 21, 15 al 17. Otro aspecto del trabajo es el atender a las ovejas, la cual significa guiar, nutrir y cuidar a las ovejas. La herramienta más importante para el pastor de la grey de Dios es un corazón como el corazón de Jesús. Uno que esté dispuesto a dar su vida por las ovejas y uno que se preocupa por ellas genuinamente y está interesado en ellas. Juan 10, del 11 al 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lobo ven venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Para Pedro, el trabajo de ser un pastor también podría ser entendido como el ser un cuidador, capataz. Esta palabra de liderazgo proviene a la iglesia de la cultura griega y se refería a alguien que vela por alguien, un gerente, un supervisor. Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Primera de Timoteo 3, 1 al 2. Palabra fiel: si alguno anhela a obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no por fuerza, sino voluntariamente. Los pastores no deberían de hacer su trabajo por fuerza, como si fueran forzados, o hacer un trabajo que en realidad odian, sino que deben servir a Dios y a su pueblo voluntariamente, desde un corazón que ama a las ovejas y que quiere servir.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no deberían de hacer su trabajo por ganancia deshonesta. La ganancia es deshonesta porque era un motivo para servir como pastores. Al contrario, ellos deben de servir con ánimo pronto, dispuesto a servir sin importar la recompensa financiera. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y los pastores no deberían de hacer su trabajo con señorío, porque las ovejas no les pertenecen, ellas están a su cuidado. Por lo contrario, los pastores deben de servir como ejemplos de no dictadores, no como teniendo señorío. Demuestra que en la mente de Pedro los pastores tenían autoridad significante en la iglesia primitiva. Si el oficio del pastor era tan impotente que el pastor no gobernaba ni guiaba, entonces había muy poco potencial para tener señorío. Pero como Pedro da este aviso, demuestra que sí había potencial para tener señorío. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día darán respuesta a su príncipe de los pastores, quien querrá saber qué es lo que hicieron por su grey. Es importante para los pastores, reconocer que ellos guían a las ovejas de Jesús. Él es el pastor, Él es el obispo. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este sentido, el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, sino que trabaja para el príncipe de los pastores, que es Cristo. A los pastores fieles se les promete una corona incorruptible de gloria, pero no como la corona de hojas que se le daban a los campeones olímpicos antiguos. Esta corona es incorruptible. Las coronas no solo son para los pastores, sino para todo aquel que es fiel a Jesús y para quien hizo lo que Él le llamó a hacer en obediencia. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro comenzó esta palabra de humildad con los jóvenes, en contraste con los ancianos a los que se había dirigido, pero se dio cuenta prontamente que esta es una aplicación para todo. Esta palabra de ser sumiso unos a otros, revestido de humildad, aplica para todo, pero tal vez especialmente para los jóvenes. Humildad es demostrada por medio de la sumisión, es la habilidad de guardar alegremente nuestra propia agenda para Dios, aun si la agenda de Dios es expresada por medio de otra persona. Revestíos con humildad. La frase revestíos
se traduce a una palabra rara que se refiere a un esclavo poniéndose un mandil antes de servir. Aún así, como hizo Jesús antes de lavar los pies de los obispos, Juan 13:4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Algunas marcas de la humildad: la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. Estar consciente de que no podemos hacer nada apartado de Dios. Tercero, la voluntad de ser ignorado por el hombre. Cuarto, tanto como el odiarse a sí mismo o depreciación como olvido mismo, sino verdaderamente centrarse en otros en vez de centrarse en sí mismo. Pedro habló sobre la humildad y la gracia. Una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Solo si nos acercamos a Él con humildad podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, su favor inmerecido, que es la gracia, entonces debemos de despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, no solo para con Él, sino para con todos aquellos que nos rodean, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si Dios no nos tiene en un lugar de humildad en este momento, debemos de someternos al plan de Dios. Él sabe que cuando fuere tiempo nos exaltará, aunque a veces pensemos que conocemos el tiempo mejor que Dios. Echando todo vuestra ansiedad sobre Él. La humildad verdadera se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestras ansiedades sobre Dios. Es presunción orgullosa el llevar las cosas a nuestra propia preocupación y tratar con cosas que Dios ha prometido que Él tratará. Él tiene cuidado de vosotros en sus mejores momentos. Las religiones de la cultura griega podían imaginar a un Dios que era bueno, pero nunca llegaron a creer en un Dios que tuviera cuidado. El hecho de que Él nos cuide quiere decir que le importamos. Hablando de la ansiedad, recordemos que el Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haréis descansar. Echad vuestra carga sobre Él. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Filipenses, aconsejándoles que no se preocuparan ansiosamente por nada y que oraran por todo. Es decir, que presentaran todos sus asuntos ante el Señor en oración y dejaran allí esas cargas y preocupaciones y que no las tomaran sobre sí otra vez. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos exhorta a tener la mente despejada, sobrios y alertas, velad, porque Satanás aún no ha sido atado y restringido por 1000 años, como dice Apocalipsis 20 del 1 al 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, que estará en el tiempo presente. El diablo anda alrededor. Él tiene acceso a ti en todas partes. Él conoce tus sentimientos y tus propensiones
y se informa a sí mismo de tu circunstancia. Solo Dios puede saber y hacer más que él. Por lo tanto, debe de echar tu carga sobre Dios. Como león rugiente, para los cristianos, Satanás es un león quien tal vez ruja, pero se le han quitado los colmillos en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No obstante, el sonido de su rugir, sus mentiras engañosas, son potentes y tiene el poder para devorar almas y robar a los cristianos de su eficacia. El Salmo 9:1-3, antes de ir al Salmo, a esta parte, quiero aclarar esta parte, que el enemigo tiene el poder de engañar, de mentir, y tiene el poder para devorar almas. Cuando una alma está devorada es cuando una alma está en pena. O sea, nosotros tenemos tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la nueva creación en Cristo Jesús. Pero el enemigo tiene acceso a nuestros sentimientos y hacernos sentir miserables y extraviados en este mundo de la forma. Y a eso que se refiere en esta parte de la palabra, cuando dice que él tiene el poder de hacer, de robar a los cristianos de su eficacia. ¿Cuál es la eficacia de un cristiano? Un cristiano que permanece en la palabra, un cristiano que conoce su identidad, un cristiano que no se deja engañar, un cristiano que trae sus cargas y se las pone a Dios, un cristiano que sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El diablo no puede tocarlo. Entonces, cuando hay debilidades, porque los pastores han descuidado la grey del Señor para enseñarle de toda esta fortaleza que tienen, entonces él es un devorador de alma. Y de alma quiere decir a lo que nos liga en este mundo al conocimiento de lo grande de que es Dios y de lo penoso que es estar viviendo en un dolor con una alma en pena. Entonces, por eso que le llaman devorador de almas, no como que él va a destruir a un enemigo, porque lo único que puede hacer el enemigo es robarte la bendición de este tiempo, robarte la paz y robarte la tranquilidad y hacerte ver como que tú eres alguien que no tiene Dios, que no tiene fe, que no tiene esperanza. Pero tú sí tienes Dios, tú sí tienes fe, tú sí tienes esperanza, porque la fe es un regalo de Dios, porque el Señor está para contigo y murió por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú eres esa nación santa, ese linaje escogido. Pero aún así, Él nos advierte que como el enemigo es un león rugiente que anda esparciendo mentiras, engañando a los creyentes que no tienen un conocimiento sólido de la palabra, que pueden ser engañados y extraviados. Entonces, por eso se dispersan. Pero Él nunca dijo que puede Él adueñarse de ellos, solamente lo hace dispersarse para que no estén adorando y alabando al Dios de su salvación. Esa es la misión del enemigo, hacerte confundir, pero de que el enemigo puede llevarte con él o tú ser parte para el enemigo, eso jamás, porque tú estás en la mano de Jesús y él dijo que ni uno va a perder. Y aún tú estés extraviado, aún usted esté en indisciplina por falta de conocimiento de la palabra, usted sigue siendo una hija y un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo por su promesa. Y el Señor va a terminar la obra que Él empezó en ti, no importa cuál sea tu condición, por lo que no te puedo predicar condenación o posibilidades alguna de que tú puedes irte con Satanás, porque tú no perteneces a Satanás. Tú eres hijo de Dios, tú eres una sierva, tú eres un siervo que tiene el amor de Dios y que la misericordia de Él te va a alcanzar donde quiera que tú estés extraviado, porque hasta la última oveja que se le haya perdido, Él la va a traer a redimir. Por lo tanto, ten fe que la seguridad de tu salvación es en Cristo Jesús que está, no en tu comportamiento, no en la falta de comunicación para que te den a conocer la palabra. Tu seguridad de tu salvación está en Cristo, que te tiene en sus manos y que Él no va a perder ni uno. Por tal razón, cuando oigan esta prédica y que se habla de esa manera, es importante recurrir a esta verdad de saber cuál es el poder verdadero del enemigo, que Él no tiene un verdadero poder intrínseco de que Él puede arrebatarle las ovejas de las manos de Dios. Él no puede arrebatarla de la mano de Cristo. Él dijo, están en mi mano y están en la mano del Padre, que es más fuerte que todo y no vamos a perder ni una. Pero sí pueden haber
falta de bendiciones en tu vida, porque tu alma ha sido atribulada en ese sentido de que tú estés ahora viendo como que tiene inseguridades y todo ese tipo de cosas que corroen el alma y que te dañan, porque en el alma están los sentimientos. Entonces tú te puedes sentir siendo un miserable, aún siendo hijo de Dios. Tú puedes sentirte un perdido, como que ya Dios no está a tu alcance, porque tú has perdido la conexión con Él en oración y porque tú te has dejado confundir por los rugidos de ese león mentiroso que siempre está buscando cómo tú no creas en el Señor. ¿Y cómo lo hace? Poniéndote personas en la iglesia que te maltratan, poniéndote personas que en vez de ser tus líderes te llevan a que tú te vayas de la iglesia. Entonces, todo ese tipo de cosas, el Señor cuando le hace una recomendación a los pastores de las iglesias, le dice que cuiden las almas, que cuiden, que se encarguen de apacentar a las ovejas y que le den cuidado a las almas, porque son las ovejas del Señor. Y por eso que Él le pide a los pastores que salven esas almas de pérdida de bendición. Por lo que Él dice sálvenlo, quiere decir que lo protejan de las acechanzas del enemigo. ¿Cómo? Predicándole la palabra, enseñándole la clase bíblica como debe ser enseñada, de manera que ellos todos conozcan su identidad, que usted hoy conozca su identidad y que sepa que ni el diablo ni todas sus potestades tienen poder sobre usted, nada más con usted declararse hijo y cubierto por la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que verdaderamente te da el poder para que tú puedas pisotear serpiente, que tome veneno y no te hagan nada, que el enemigo mande todas esas incertidumbres que él manda en mentira para hacerte sentir como que tú no tienes Dios, como que tú no tienes fe, que tú no tienes esperanza, cuando tú lo tienes, cuando Dios está para ti, que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. El Salmo 9:1-3 nos dice, sugiere que Satanás puede venir en nuestra contra como un cazador de aves. El cazador de aves siempre es callado y reservado, nunca queriendo revelar su presencia. Segunda de Corintios 11:14 nos dice que Satanás puede venir a nosotros como un ángel de luz, pareciendo glorioso, bueno y atractivo, pero otras veces nos dice Pedro, Satanás viene a nosotros como un león rugiente, ruidoso e intimidante con todas sus mentiras, al cual resistí firme en la fe. El secreto de la guerra espiritual es fácil, resistí firmes. ¿Cómo? Porque usted sabe a quién usted pertenece. Por lo tanto, usted tiene toda la potestad y la autoridad de pisar serpiente. No permita que nadie lo intimide. Ningún diablo, ningún Satanás, ninguna persona que quiera venirle a traer esos mensajes que no lo acercan a Dios, sino que lo acercan al temor de la condenación, porque usted es aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ese es usted, sierva, eso es usted, siervo. Ninguna condenación hay, por lo tanto, créale a la palabra, créale a Dios. A medida que estemos firmes en la fe, resistimos las mentiras, amenazas e intimidación del Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También tomamos confianza al saber que nunca estaremos solos en nuestra guerra espiritual. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo han peleado y están peleando las mismas batallas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, a usted y a mí nos llamó el Señor porque nos dio fe, para que nosotros podamos responder, y por eso sabemos que somos llamados, que nos llamó a su gloria. La gloria de Dios es Cristo Jesús, el mensaje de la palabra eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro estaba consciente de que el sufrimiento y peligro que los cristianos enfrentan hoy y en aquel tiempo solo pueden concluir con la oración. Él le pide a Dios que haga su trabajo de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Estas cosas son las obras de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Pedro personalmente sabía lo inútil que es el enfrentar el sufrimiento y peligro en nuestra propia fuerza o con nuestra propia fuerza. Su propia falla
le enseñó la necesidad de depender constantemente en la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos llamó a su gloria eterna. Pero, ¿qué implica esta gloria? Primero, es la gloria de un carácter purificado. Segundo, es la gloria de una humanidad purificada. Tercero, es la gloria de una victoria completa. Cuarto, es la gloria de ser honrado por un rey. Quinto, es la gloria de reflejar la gloria de Dios. Sexto, es la gloria de la presencia inmediata y constante de Dios. Séptimo, es la gloria de gozarnos en Dios mismo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Dios que puede hacer estas gran obras en nuestras vidas ciertamente es digno de alabar. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, es escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta porción probablemente fue escrita por la misma mano de Pedro. Después él, de acuerdo con la costumbre de ese tiempo, había dedicado la mayor parte de la carta a Silvano. Este hombre, Silvano, probablemente era el mismo conocido como Silas en muchas de las cartas de Pablo. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro resumió su mensaje como una exhortación para entender y reconocer la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No solo debemos de entender que es la gracia de Dios, sino que la gracia es el lugar presente en el cual estamos parados ante Él. Si cree que aquí Babilonia se refirió a la ciudad literal de Babilonia, aunque algunos creen que se trata de un nombre figurativo para referirse a Roma, pero Pedro fue un hombre muy práctico como para usar un término figurativo. Observemos la mención Marcos, mi hijo. Este era Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, que no fue el hijo natural de Pedro, sino su hijo en la fe, aunque en una ocasión no lo llevó consigo en un viaje misionero. Aquel joven terminó haciendo bien las cosas. Las varias referencias a un beso nos indican que era un gesto general de compañerismo y amor cristiano. Y así el apóstol Pedro finalizó una carta animando a sus lectores que vivían en medio de una persecución que oraran por paz, que para los creyentes que estaban unidos a Cristo sería una provisión abundante. Una provisión abundante. La verdad de este mensaje, la verdad de esta clase es para que entre a cada uno de nuestros corazones, más si usted es un ministro de la palabra, si usted es un maestro, si usted es un pastor, si usted tiene un rebaño que cuidar, que conozca cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser y dar testimonio de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Usted puede ser un gran ministro, pero si usted no se ocupa de apacentar y de darle amor, darle cuidado a las ovejas, que en usted sientan el amor de Cristo, que en usted sientan el amor de Dios, porque eso es lo que el Señor nos mandó en su segundo mandamiento, cuando nos mandó en el primero amar a Dios sobre toda la cosa y amar al prójimo como a nosotros mismos. Somos capaces de amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Debemos hacer de esa práctica, y una de esas prácticas es para los pastores,
para los ministros, de cuidar la grey del Señor, de cuidar las ovejas, de cuidar a los creyentes, de hacer que vengan más personas a conocer de la palabra cuando se está enseñando, a que la persona quiera no estar haciendo parte de ahí porque se le juzga, porque se le intimida, porque se le traquilar es cuando usted le quita la lana a las ovejas. Cuando todo esto pasa en una iglesia, entonces usted está haciendo piedra de tropiezo para esos hermanos. Entonces vamos a despojarnos de todo eso, y si estamos sirviéndole al Señor, sirvámosle con honestidad y con amor. El amor cubrirá multitud de pecados, y a través del amor es que somos bendecidos. Usted quiere ser una iglesia bien bendecida en todos los sentidos de la palabra, pues haga la voluntad de Dios, porque Él no se queda con lo de nadie. Pero si usted pone la avaricia, usted pone el ser sagar, el ser más vivo que los demás, antes que poner la voluntad de Dios, entonces no le está haciendo un servicio al Señor, sino que usted está haciendo uno de esos rugidos de ese león que anda acechando, cómo disgustar y cómo dispersar a las ovejas del rebaño. No sea parte de ese rugido. Ame a sus hermanos, ame a su congregación, dele amor, dele aceptación y dele perdón. Y así combinamos la clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Quiero saludar a tantos amados hermanos que están con nosotros en las redes. Elena Iglesia, como siempre, en el timón, llevando la barca, llevando el arca hacia donde va, que sea el Señor guiándote en ese ministerio que tiene. Marisa Sisa, Heriberto Acosta, Carolina Rodríguez, bendiciones, mi amada vecina y comadre de mi mamá. Carlos Sisa, mi hermano, el Coco, Dios te bendiga, mi hermano. Isabel Cisneros, Dania Luciano, mi hermana Dania, que ayudó a mi mamá a criarnos. Que sea la bendición del Padre contigo y con todo lo tuyo, en salud y bienestar. Gracias porque están todos conectados recibiendo esta clase para que podamos crecer juntos en el amor de Dios. Sabemos que la paz del Señor nos acompaña y nos continuará acompañando a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Declaro salud, declaro bienestar, declaro que todas sus entradas y salidas están cubiertas, de manera que la vida abundante y la abundancia del Señor se manifieste en su vida y en su granero. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.